nuestros pensamientos. Yo les pongo un caso. Cuando usted lee en Mateo capítulo 6, parece que de amar a los enemigos, inmediatamente nosotros, nuestra mente, veamos ahí Mateo, yo quiero ilustrar esto un poquito, nuestra mente, cómo nos juega en contra. Dice, amar a los enemigos. Mateo 5:43. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por lo que os persiguen. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, y yo entiendo que esto es la voluntad de ¿quién? ¿De quién es este deseo? De Dios. No es el deseo del pastor. ¿Me entiende? No es el deseo no es que el pastor lo diga, hermano, o sea, es el deseo de Dios. El deseo de Dios, ¿qué es lo que es? Amar a quienes, a los enemigos. El deseo de Dios es que usted ame a aquella persona que, ¿qué es lo que es un enemigo? Es el que se opone, ¿cierto? El que es un adversario, que constantemente está luchando contra ti, que te está haciendo la vida cuadros, pero la Biblia me dice que debemos amarlo. Entonces ahí entra nuestra mente. Digo, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto? Entramos en un conflicto porque la mente a nosotros nos dice imposible, ¿o no? Y nosotros cuando le decimos, tienes que amar a que, pero ¿cómo, pastor? Si me debe el sueldo entero y empezamos, Señor, empezamos nosotros, ¿qué es lo que empezamos? A argumentar en la mente. Aquí usted empieza a tener los argumentos en contra de la palabra de Dios. Y cuando usted empieza a argumentar, inmediatamente el diablo también le tiene argumentos para que usted no crea y no aplique esta palabra. Por eso es que cuando viene el problema con las personas que nos han fallado, que nos han herido, inmediatamente nuestra carne dice, no lo quiero hacer o no lo puedo hacer. Pongo un caso, supongamos que mi esposo o mi esposa me engañan. ¿Cuál sería nuestra actitud? Y él viene arrepentido y reconoce su pecado. ¿Qué haría usted? ¿Lo perdonaría? ¿O usted, yo no te perdono pero nunca más? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo usted haría eso? Entonces, yo me ha tocado en algunas parejas que dicen, no, yo no lo perdono y ¡chao! Entonces digo, Señor, ¿y si ese hombre o esa mujer viene arrepentido y reconoce su pecado y te lo confiesa? Entonces lo estarás perdonando y amando como la Biblia dice. Y a mí me tocó casos donde he visto matrimonio donde la mujer ha sido infiel, le ha confesado al esposo, el esposo la ha perdonado y ahora están restaurados. Pero también he visto por otro lado donde el hombre ha sido infiel y la mujer no quiere nada con él. He visto los dos casos. Pero en el caso que la mujer no quiso perdonar, no ha estado bien y no le ha visto dar fruto. Pero el matrimonio que recibió esta mujer y la perdonó, esta hermana, perdón, el matrimonio yo lo veo en Facebook y lo veo, pero el fruto, la obediencia. Entonces cuando nosotros nos pide hacer cosas que van en contra de los sentimientos, emociones, y yo prefiero hacer la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa, yo recién voy a empezar a conocer a Dios. ¿Se acuerdan de Job? Job tuvo que pasar un momento de mucho dolor para recién entender y conocer a Dios. Nosotros cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, hermano, vamos a bajar lo que está en el cielo. ¿Qué es lo que dice en Mateo? Dice, venga tú, hágase tu voluntad. La voluntad entonces está en el cielo y tenemos que bajarla hacia la tierra. Pero la voluntad de Dios está escrita. ¿Escuchó? La voluntad de Dios está escrita. Y algo que Dios me traía a la mente, un versículo que sale en 1 de Tesalonicenses capítulo 3. Este primer versículo que Dios me trajo a la mente anoche. Este es un deseo que a lo mejor tenemos que buscar. Porque si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber qué es lo que Dios desea. ¿Qué es lo que
Dios quiere. Es como de repente usted esté casado con su esposa y usted no sabe qué sabor de helado le gusta. ¿Usted lo sabe o no? ¿Sabe qué chocolate, qué sabor a usted o a su esposo no le gusta? Por ejemplo, a mí no me gusta el chocolate. No me gusta el helado de chocolate, entonces la persona sabe, de repente se lo olvida decir. O sea, no me gusta el helado de chocolate. Por mucho rico que se vea, pero sí me gusta el pay de limón en el helado. Entonces mis hijos ya saben que la deidad dice el pay de limón. Y yo cuando veo eso, venga tu reino. Ellos saben mi deseo. Entonces, y cuando saben mi deseo, cuando yo sé, por ejemplo, los deseos de mi esposa, ¿qué es lo que busco yo? Agradar. Cuando yo busco el deseo de otro, busco agradarlo. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que buscar? La voluntad de Él, para poder agradarlo. ¿Sabe? Dios se basa más en la obediencia que en los sacrificios. Porque a veces conocemos mucho, pero obedecemos poco. Y ese es el error de nosotros. Y acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, le digo el versículo que es el versículo 3. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa? Santificación. Entonces Dios me está diciendo que lo que Dios quiere para mi vida es que yo sea santo. Y ahí, hermano, la santidad involucra muchas cosas. La santidad significa primero que estoy apartado y dedicado a algo. ¿Usted se acuerda cuando se dedicaba el templo y se hacía el sacrificio y se esparcía la sangre? Estaba apartado y dedicado para algo, ¿cierto? Bueno, la santificación, yo estoy dedicado y apartado para aquel, para Cristo. Y en esa voluntad yo tengo que saber que debo vivir en santidad. Una de las cosas que debo buscar en mi vida, y lo que usted tiene que buscar en su vida, en una palabra, en una revelación, que eso a mí me traiga un deseo de apartarme para Dios, de consagrarme para Dios, de vivir para Dios. Cuando nosotros escuchamos palabras, en mí se tiene que producir un deseo de dejar el pecado. ¿Me entienden? Cuando se predica la palabra, tiene que venir en mí el deseo de dejar de pecar. Debo aborrecer el pecado, no solamente dejar de pecar, porque muchas veces nosotros dejamos de pecar, ¿cierto? Pero todavía no aborrecemos el pecado. De repente pololeamos con el pecado, ¿cierto? Lo dejo por un tiempo nomás y después lo dejo. Ahora saco lo que enterré y ¿me entienden? Pero la santidad es un deseo, hermano, que Dios pone y que Dios quiere para que nosotros lo anhelemos, lo busquemos y vivamos en eso. De ser, digo, santo. Busque primera de Pedro, verso 14. Como los hijos obedientes. ¿Como hijos de qué cosa? Obedientes. No amoldándose a las antiguas pasiones. Y ahí se refiere el pecado que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Santo significa es una condición espiritual, hermano. Cuando nosotros andamos en santidad, ¿sabe usted lo que pasa? Podemos ser eficaces, no solo en la lucha espiritual, sino en todo. Y los demonios saben quién anda en santidad. Los demonios identifican y ven dentro de la iglesia o en tu vida diaria cómo tú miras a las mujeres. Los demonios saben de qué manera tú estás viendo ciertas cosas en la tele. Observan tu vida diaria y dicen, este no podemos porque este está viviendo en santidad, está haciendo la voluntad de Dios. Los demonios saben también cuando tú dices malas palabras, ¿me entiendes? Y no solamente estoy hablando de garabato, sino de malas confesiones que tú haces. Entonces, cuando nosotros nos piden vida en santidad, involucra todo nuestro ser. Los demonios saben, conocen
cuando la persona no anda en santidad. Busque Marcos capítulo 1, 21. Y llegando a Cafarnaúm, tan pronto llegó el sábado, entraba en la sinagoga y enseñaba, y se asombraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos y un hombre con un espíritu inmundo, y dijo, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Viniste a destruirnos. Sé quién eres. ¿Qué dice? El Santo. Identificó el estado espiritual de Cristo. Él es el Santo. O sea, él veía que no había nada de él en él. Los demonios conocen tu estado espiritual. Por eso es que muchas veces nosotros vienen problemas, situaciones, porque no andamos en la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Si usted tiene negocio y no paga el IVA, ¿qué está haciendo ahí? ¿Ah? Está en una puerta del diablo. Si usted tiene una empresa y usted le juega chueco o no le paga a las personas que tiene abajo, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Está bien en santidad? No. Si usted no maneja el dinero con justicia, ¿estará bien en santidad? Usted tiene que saber, hermano, que toda acción involucra un efecto. Toda acción que yo haga involucra, ¿qué cosa? Un efecto. No hay nada que yo no haga que venga consecuencia. ¿Me entiende? Nosotros somos responsables de las acciones que tomamos. Por eso es importante que usted ore en ciertas situaciones para hacerse voluntad de Dios, hacer esto o hacerlo aquello, o comprar ese auto, esta casa, etc. Porque cuando yo tomo una acción, viene una consecuencia. ¿Me entiende? Y cuando la voluntad mía no está alineada a la voluntad de Dios, voy a sufrir consecuencias. ¿Me entiende? Consecuencias a lo mejor de problemas económicos, problemas matrimoniales, etc. Por eso es una de las cosas que nos pide la Biblia. Busquen Efesios capítulo 5, verso 15. Y dice: mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios. Tengo que yo examinar, a ver, ¿estoy siendo sabio o necio si me dicen que no debo hacer esto y lo sigo haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Siendo necio? ¿Me irá bien entonces? Después vamos con el problema del pastor, o vamos peor, con el problema ante Dios, y queremos que Dios nos solucione el problema cuando Él no tuvo nada que ver. Cuando se casan con el hombre o la mujer equivocada, esa es la pregunta. ¿Y oraste antes de decir que ese hombre, esa mujer, era para tu vida? No, entonces vas a tener que aguantar las normas. ¿Entiendes? No estoy diciendo que usted aguante que el esposo le pegue, que no estoy de acuerdo con eso. Pero sí que a lo mejor el carácter de tu esposo va a ser conflictivo. O la mujer. Y hermano, y no busque excusas. No, que yo tengo que divorciarme porque mi mujer es muy dominante. Entonces, hermano, la responsabilidad, por ejemplo, toda acción lleva un efecto. Toda acción que yo haga, hermano, lleva un efecto. Por eso es importante, como dice más abajo, conocer la voluntad de Dios. Mirad por con diligencia como necios, haciendo bien el uso del tiempo, porque los días son malos. Miren, la Biblia nos enseña que los días son malos. No tenemos que ver televisión, ya la Biblia nos está diciendo. Y después dice: por tanto, si sabéis que los días son malos, si se caracteriza no seas insensato, sino entender ¿qué cosa? Cuál sea la voluntad del Señor. O sea, usted tiene que buscar la voluntad de Dios para mi vida. Porque si yo no hago la voluntad de Dios,
va a cumplir lo que dice en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, sino que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En el cielo. O sea que yo, para poder tener seguridad que voy a entrar al reino, tengo que hacer la voluntad de Dios del corazón, tengo que buscarla, tengo que conocer la voluntad. Hechos 22, 14. Tengo que saberla, qué es lo que Dios desea para mi vida. Ya tomamos un punto que Dios desea, ¿qué cosa? Que seamos santos. Hechos 22, 14. ¿Qué dice? Y Él dijo: al Dios de nuestros padres te ha escogido para conocer su voluntad. Y oiga al justo, y veas al justo, y oiga la voz de su boca. O sea, Pablo, Dios le reveló cuál era la voluntad de Dios para Pablo. Ahora te pregunto a ti, ¿tú conoces realmente la voluntad que Dios tiene para ti? ¿Conocemos realmente a lo que Dios te llamó? Que no sé, pastor, yo solamente yo canto, salto, brinco, aleluya, gloria a Dios, pero no sé más allá. No sé cómo tratar a mi esposa, no sé cómo me echar dinero, no sé cómo comportarme con el prójimo, desconozco estas cosas. Hermano, tenemos que conocer, tenemos que saber que lo que yo necesito conocer de Dios, los deseos de Dios están escritos. Y no necesito, hermano, que venga gente de afuera a decirme lo que tengo que hacer, porque ya esto está escrito. Muchas veces, hermanos, vamos buscando que alguien me diga una palabra profética, ¿cierto? No, yo voy a este hermano y esperamos que Dios nos diga. Mire, yo sé que Dios no habla, amén, gloria a Dios, pero no es la regla general, sino es escuchar palabra. Hay un versículo, no me acuerdo en este momento, que se en el pueblo dice que si yo aparto el oído de la ley, mi oración es abominación ante Dios. Si yo dejo de leer este libro y busco gente que me hable, que me diga, y sin atender a la palabra, yo estoy en un problema de desobediencia. Por eso es importante, hermanos, y lo que a mí me preocupa es que su fe y su vida esté fundada sobre la palabra, más que cualquier otra cosa, porque la palabra es infalible. ¿Qué es lo que es la palabra? La Biblia, hermano, es lo más perfecto que Dios dejó acá. La Biblia no tiene errores, pero si una profecía de una persona te puede decir parte de algo, ¿me entiende? Porque Pablo decía, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero lo perfecto es la palabra. Por eso es que usted tiene que dar tiempo a escudriñar la palabra y a conocer la voluntad de Dios. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Pablo sabía que tenía que orar por Colosas, por la iglesia que él levantó. ¿Y cuál era su petición? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis, ¿qué cosa? Llenos del conocimiento de qué cosa, de los dones espirituales, revelaciones, ¿no? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, Pablo lo que más deseaba que Colosas pudiera ellos conocer cuál era la voluntad de Dios. Y ellos no tenían Biblia, pero nosotros sí tenemos Biblia. Entonces nosotros no podemos no dar en el blanco. Tenemos que ser gente que conozcamos la palabra, que la sepamos manejar, que cuando se me para una persona, me habla, entre comillas, o de parte de Dios, yo sepa cómo esto está escrito, qué espíritu está hablando, ¿me entiende? Porque le dan tiempos peligrosos. Busque Mateo capítulo 24, hermano. Mateo capítulo 24. Hay muchas cosas que se dicen dentro del ambiente cristiano, pero que no tienen una solidez bíblica.
Hay muchas cosas que se puedan venir en el futuro que no tendrán una solidez bíblica, o sea, un fundamento fuerte en la palabra. Y esto a mí siempre me ha llamado la atención. Mateo 24, verso 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación del tiempo, del signo de la era? Jesús le respondió, ¿cuál fue? Le dijo: mirad, nadie te engañe. ¿Por qué dijo eso? Pónganse a pensar. ¿Por qué dijo eso? Dijo: no, guárdense porque yo los voy a usar y ustedes conquistarán el mundo y serán luz de las naciones, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué dijo eso? Porque en el posterior tiempo lo que más va a haber engaño. Lo que más el diablo va a usar. Y no le está hablando ahí a gente que no conocía, le está hablando a judíos que sabían la Torá y la Tanaj, discípulos que conocían a Cristo, que vieron señales y milagros. O sea, no era gente neófita, era gente que Jesús estaba discipulando, porque unos capítulos más atrás Jesús iba a morir en la cruz. Ya ellos habían experimentado la revelación y habían confesado a Jesús como Señor, pero la advertencia que Jesús pone en el versículo 4 nos enseña que tenemos que estar siempre alerta, porque el poder más grande que va a venir de la humanidad, o sobre la iglesia, porque la humanidad está engañada por el diablo, va a ser el engaño. Y el diablo va a hacer de sutilezas pequeñas cosas en la palabra. Yo les digo que ya hay doctrinas que entraron en la iglesia que están diciendo que el Espíritu Santo es una mujer y tiene pecho. Eso ya está acá en Antofagasta, ya. Y si usted lo busca en internet, hay prédicas y con buena base bíblica. Y si usted no tiene base bíblica, dice: ¡ay! Parece que es verdad lo que dice. Y ya hay canciones que se le canta Señor Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso, no? Sí. Para que lo escucharon, ¿cierto? Señor Espíritu Santo, Señora. ¿Me entienden? Y son gente que lee Biblia. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Si yo me mantengo en santidad, apegado a la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, voy a poder discernir cuando la manifestación, la profecía, la enseñanza no vienen de parte de Dios. Pero si yo vivo entre Tongo y Lombilo, ¿cierto? Entre un pie en el mundo y un pie en otro afuera, fácilmente yo voy a ser engañado y me voy a ir de bruces a esa doctrina. Dice acá en Romanos capítulo 16, 17: os ruego, hermanos, que os pongáis atención a lo que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartado de ellos, porque los tales no sirven al Mesías, al Señor nuestro, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas seducen a quienes. ¿A quiénes seducen? A los ingenuos. ¿Qué es una persona ingenua? ¿Qué es una persona ingenua? Que todo lo cree. El Espíritu Santo está acá. Un romonino. Hay que ponerse de cabeza. Nos ponemos de cabeza. ¿Entienden? Todo lo es, todo lo cree. Nosotros, hermanos, sí, el Espíritu Santo puede moverse en libertad. Y gloria a Dios, porque Él es el Señor de la iglesia. Y hay que darle, no el espacio, sino el señorío, para que Él tome el control. Pero eso no quiere decir que toda manifestación pueda venir de Dios. Tenemos que examinarlo. Y en esto, hermanos, tenemos que ser celosos. Porque el diablo va a querer torcer la palabra. Lo mismo lo dice en Mateo capítulo, vamos a Mateo capítulo 24. Pues vamos a traer para acá. Mateo 24. Versículo 24. Mateo 24, 28. Porque se levantarán falsos mesías. Creo que
la palabra Mesías, ¿qué es lo que es? O sea, ¿cuál es el sinónimo? ¿Qué es lo que es la palabra Mesías? ¿Cuál es el sinónimo? Cristo, ¿cierto? ¿Y Cristo qué significa? Ungido. O sea, vendrá gente ungida, pero que no serán ungidos por Dios. ¿Me entienden? Eran falsos ungidos. ¿Me entienden? ¿Y qué cosa? Y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, ¿a quiénes? O sea, va a ser tanto el engaño que podría ser que podría engañar a quiénes, a los escogidos. O sea, si es posible con los escogidos, ¿cuántos serán con los llamados? Por eso, hermanos, tenemos que saber, hermanos, la palabra, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo sé que esa manifestación, esa doctrina, esa palabra viene de parte tuya? ¿Qué fruto tiene que producir en mí? Bueno, el fruto, uno de los frutos que tiene que producir en tu vida, si esa palabra, si esa profecía, es llevarte a la santidad. Apartarte del pecado. No ver el pecado como algo liviano. Dice que los necios se burlan del pecado, porque el pecado le costó la sangre a Cristo. No es porque el pecado no es algo barato. A nosotros no salió barato porque Cristo nos perdonó por gracia, pero alguien tuvo que morir, ¿o no? Para que tú y yo estemos sentados hoy día y podamos tener acceso a las cosas celestiales, alguien tuvo que morir, literalmente morir, y asumir toda nuestra basura para que usted un día estuviera acá sentado. O sea, el pecado es algo grave. Y una de las cosas que en la iglesia se pierde es el temor de Dios. Entonces el pecado ya no lo vemos como pecado, lo vemos como una debilidad. Yo soy débil, entonces puedo pecar. Total, Dios conoce mi corazón. ¿Lo escuchó, hermano? Dios conoce mi corazón. Y la Biblia dice, engañoso el corazón más que todas las cosas. Por eso es que en la iglesia hay chisme. Por eso es que en la iglesia no hay cosas que... ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios en la vida o en la familia o en la iglesia, hermano, el diablo va a entrar. Porque donde no hay temor de Dios, el demonio puede empezar a hacer su obra maestra del engaño. Por eso es una de las cosas que usted tiene que buscar en su vida es tener temor de Dios. Porque muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque nos falta tener temor de Dios. El temor de Dios es un freno. Es algo que Dios pone en mi vida de no hacerlo. Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 9. Y Dios estaba compartiendo este versículo con nosotros. Que anoche quedé inquieto espiritualmente, oraba, leía, oraba. Y cuando estoy así, se me va el sueño, se me va todo. Es como que estoy ahí orando, esperando que Dios me hable. Juan, capítulo 9, verso 31. Sabemos que Dios no oye ¿qué? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué cosa? Y hace su voluntad. Ahí está, otra vez la palabra. ¿Qué dice? Así. Si tú no vives en santidad, ¿puede que Dios te escuche o no? Si tú dices, Señor, y dices, no estás viviendo en santidad, tú sabes que tienes que vivir en santidad, no lo están haciendo. No estás respetando a tu esposa. Yo generalmente no hablo del matrimonio. Porque, hermano, solamente detrás de la puerta Dios sabe qué es lo que pasa en una relación de matrimonio. ¿Cierto? Porque acá nosotros nos ponemos bonitas, ¿cierto? Oh, que sea bonito este matrimonio, que sean preciosas, son tan del Señor, hermano, pero se te van a la casa, cierran la puerta, oye, o no. Pasa eso, hermano. Hace poco la hermana Valeja me dice que había una familia que años viviendo agresiones físicas y ellos alababan en una iglesia.
Y en la llegada se sacan la ropa de cristiano y se ponen la ropa de mundano y garabato y combo. En serio, me decía, ella quedó sorprendida. Dije, la iglesia está así, no te sorprendas. Hay mucha hipocresía. Ponemos carita nosotros. Pero nadie sabe lo que pasa en la alcoba. Entonces, tenemos que, hermanos, ir más allá. Tenemos que ser íntegros cuando nadie me ve. Yo debo amar a mi esposa. No es una opción. Bueno, mi esposa tiene cara de, no sé, no me atiende, no importa. Tienes que amarla. El mandamiento para el hombre es amarla, no entenderla. Porque si te pones a entender, decir, no entiendo. ¿Cuál es la labor del esposo? Amarla. Yo sé todas tus cosas negativas, cosas que tiene, pero digamos, eso a mí no me interesa ya. No me interesa si te voy a la llave, no me interesa. Yo quiero amarte. Y quiero amarte, ese es mi deseo. Y esas cosas para mí ya no son relevantes, dicen. ¿Me puedo llegar? No puede de la noche a la mañana. No puede de la noche a la mañana, porque al principio la persona se me acuerdo cuando compramos el auto, a la semana los voy a pero si tú sabes manejar, ¿qué me rayo? ¿Y cómo esto para mí? Pero voy yo. ¿Qué sería? Pero Dios me está revelando, hermano, porque esas cosas nacen en mi corazón. Yo digo, Rosana, tenga las debilidades que tenga los errores que tenga, yo te amo. Y para mí eso es suficiente. El amor es así, el amor cubre tus pifias. Porque cuando Dios te dice, ahí está el pastor Beto, cuánto tan cabezón, cuánto es cabezón, pero un cabezón espiritual, le he dicho la cara, no, Él me cubre con su amor. Entonces, si yo no estoy haciendo eso, hermano, de amar a mi esposa como vaso frágil, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y se puede cumplir, dice, Señor, dice, y no hacemos voluntad, dice, apártate de mí. ¿O no? ¿Qué es lo que Jesús va a hacer al final? Va a apartar a esa gente, pero Señor, si yo eché fuera demonios, hice milagros, profeticé en tu nombre, Jesús, apartado de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermano, despertar ese día y sabiendo que tu don no te salva, porque te salva tu relación con Cristo. El fruto es lo más importante en un hijo de Dios, hermano. Porque nosotros podemos tener revelación, bajar presencia, ángel, pero si no estoy cumpliendo la palabra, hermano, no estoy amando a mi esposa como ella se merece y como me lo ordena el Señor, yo estoy en rebelión. ¿Entienden? Y si estoy en rebelión, hermano, no se queje que tenga opresión en su vida, porque una persona rebelde es como un imán, trae el demonio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Así dice el pueblo en 17. Entonces, hermano, cuando la voluntad de Dios yo la sé y me amo el que no sé, estoy pecando. Yo debo anhelar y desear y hacer la voluntad de Dios. Tengo que experimentar la voluntad de Dios. Busque Romanos 12:2. Debo experimentarla. O sea, mire, hermano, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, en nosotros se produce una, ¿cómo se puede decir la palabra? Un estado de satisfacción. No sé si te la ha pasado. Cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, dentro de mí, en mi espíritu, se produce un estado de satisfacción espiritual y me siento pleno, tranquilo, me levanto alegre, ¿me entiende? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Ya lo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser buena hacia tu vida, nunca va a tener cosas malas. La mayoría de las cosas que nosotros sufrimos es porque nosotros hemos desobedecido a Dios en ciertas áreas. ¿O no? Hay uno que duda menos, ¿eh? No lo decía. Aquí te hablan. Oye, porque uno inmediatamente se empieza a proyectar para el lado. Oye, hermano, sí, hermano. Pero la verdad es para ti, para mí. La voluntad de Dios se tiene que experimentar, hermano. Cuando usted experimenta la voluntad de Dios, trae un gozo dentro de ti, una alegría, una bendición, un estado de bienestar espiritual internamente, que a lo mejor estás pasando situaciones, pero es tan grande la presencia de Dios que no te interesa si te están abofeteando, te están haciendo cosas por detrás, qué sé yo, estás con gozo. Porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios, y Cristo lo hizo en la cruz. Dice que cuando Él vio el beneficio de su muerte, dice que Él tenía gozo. Estamos clavados, hermano. Y cuando yo entiendo que la voluntad de Dios a mí me produce un fruto, yo voy a ir con gozo, yo voy a hacer y yo voy a andar con una sonrisa y alegre y feliz. Pero aquellos hermanos que no hacen la voluntad de Dios, generalmente están amargados. ¿Oíste los cristianos amargados? Es alguno. ¿Entiendes? Cristiano amargado, triste, cabizbajo. Hermano, si nosotros vivimos la voluntad de Dios, vamos a ser las personas más optimistas y felices que hay. Bueno, ¿usted cree que Dios vino a tener la más carga, más pensada? Mucha que es un jaleo, que otra vez me toca el aseo, ¿me entienden? No, y quiero terminar los cultos, tengo hambre, ya para el hermano administrar, ¿me entiendes? Todas esas cosas vienen a tu mente, ¿sí? Todas esas cosas usted las piensa, hermano. Pero un hombre que ha conocido la voluntad de Dios empieza a conocer las sendas por donde Dios camina, los caminos de Dios. Él dice, por acá anda Dios, por acá el nuevo Cristo. Oh, que rico andar como un nuevo Cristo. ¿Usted cree que Cristo quiere todo andar amargado? Anda y todo amargado. Cristo andaba gozoso, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a pagar un precio grande. Cristo nunca se amargó, nunca se dispreció. Él andaba con gozo, porque sabía que estaba haciendo ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Cristo es el prototipo para nuestra vida diaria, hermano. Si usted quiere vivir una vida cristiana, tiene que mirar cómo anduvo Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que vino a hacer? ¿La voluntad de quién? Yo no he venido al mundo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de la que me envió. Y cuando usted quiere agradar a Dios, usted va a dejar todo por hacer la voluntad de Dios, todo. Y a veces, hermanos, nosotros no somos capaces de dejar ciertas cosas. La voluntad de Dios quiere que yo renuncie a todo lo que tenga para seguir a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del hijo, del joven rico? Y el joven rico fue a donde Cristo y dijo, Rabí, yo quiero seguirte. Dijo, ¿y qué has hecho? Yo he dejado, mira, yo evangelicé, prediqué, hice aquí, hice allá, tengo los mandamientos, me los sé de memoria, el versículo, la verdad. Dijo, te falta algo. ¿Qué me dijo? Vende todo lo que tiene a los pobres y sí, chao. Chao, Jesús, no nos vemos. ¿No estuvo después de qué cosa? De dejarlo todo. Y tenemos miedo, hermano, de entregar todo a Dios. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, lo que sea. Tenemos temor porque estamos apegados a lo material. Y cuando nosotros, mientras más nos aferramos a las cosas, más nos aferramos a las personas, más sufrimos. ¿O no? Porque cuando tú te aferras a tu esposo te hace cosas que tú no pensabas que te hace, ¡ay, te dolió el corazón! ¿O no? Pasa eso, ¿no? O sea, nos aferramos y esperamos y empezamos a pensar que mi esposo es el hombre ideal y que nunca, mi hermano, no existe el hombre ideal. Eso es una utopía. Nunca le digo a usted, mira, vas a encontrar el hombre perfecto, que no vas a encontrar un hombre que primero va a tener temor de Dios. Porque cuando nosotros nos casamos, empiezan a despertarse todas las chayitas, ¿no? Ay, oye, me casé con este. Y
y no sabía que tenía un carácter hoy me casé con esta mujer y no sabía que decía el carácter, la manera de expresar, ¿me entiende? Entonces tenemos que, hermano, nosotros buscar la voluntad de Dios. Entonces Romanos capítulo 2 que es buena, agradable y perfecta. Debemos servir, hacer la voluntad de Dios. Por eso lo voy a repetir. Nosotros, como hijos de Dios, no hay nada más grande que hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Porque el día que tú te mueras, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué cosa le vas a decir? No es que, ¿sabes tú? Hacía mucho calor, entonces no tenía ganas de ir al culto, ¿no? Este hermano nunca lo quise perdonar porque le dejó una deuda, o este hermano me ponía mala cara. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Nosotros un día, hermanos, y esto a ellos se lo digo, yo siempre medito la muerte. ¿En qué sentido? Que no sé qué va a pasar mañana. Entonces yo lo que yo quiero hacer diario es hacer la voluntad de ¿qué? De Dios. Lo que yo quiero hacer en mi vida es romper, porque yo no sé el día que Dios me diga, ya chiquito, sube para acá. ¿Me entienden? No sabemos. Y nosotros pensamos que tenemos la vida comprada, que vamos a vivir años y años de años, y pensamos que no, hermano. Tenemos un tiempo limitado. Por eso leí en Efesios capítulo 5 dice, redimiendo, conociendo el tiempo. Hermano, tenemos un tiempo de hacer las cosas. Dios tiene un tiempo específico para ti, específico, un tiempo establecido para que tú hagas la voluntad de Dios. Si no lo haces en ese tiempo, hermano, puede que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Por eso usted tiene que estar atento a la voluntad de Dios, atento, esperando qué es lo que Dios quiere para mi vida. Yo sé que una de las cosas, por lo menos un día, yo sé que a usted le haya grabado de que Dios quiere ¿qué cosa? La santificación. Usted hoy día va a salir con conciencia de acá que usted tiene que vivir santo. Usted ya no tiene excusa. No decir, no, a mí nunca me dijeron que yo debía ser. No, usted ahora sabe que es santo y por lo tanto me voy a santificar. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios desea. Dios desea muchas cosas para nosotros. La voluntad de Dios también es que seamos liberados. Eso todos lo sabemos, ¿no? En esta iglesia se predica más hasta la saciedad. Una de las cosas también que debemos buscar como hijos de Dios es el lleno del Espíritu. Y Dios también estaba orando y Jesús me decía que cuando somos llenos podemos hacer la voluntad de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, recién yo puedo hacer la voluntad de Dios, porque voy a tener luchas con mi carne y mi carne dice, no lo quiero hacer. Por eso es que en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Sin la unción, hermano, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios contradice muchas situaciones personales tuyas. Lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros nos decidimos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener conflicto con nuestro hombre interior, o sea, con nuestro hombre viejo, porque vamos a querer que el hombre viejo domine en ciertas áreas de mi vida. Entonces yo, para poder hacer la voluntad de Dios, yo necesito un poder mayor para vencer ese adversario que está dentro de mí, que se llama el hombre viejo. O la mujer, no puedo decir, hombre viejo. Bueno, la mujer vieja, pero se refiere a la humanidad. Por eso, hermanos, cuando somos y estamos llenos del Espíritu Santo, podemos recién hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué lo digo eso? Porque Jesús, aun siendo hijo de Dios, aún vino a este mundo sin pecado, Él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué cosa? Para cumplir la voluntad de Dios. Y si Jesús, que era sin pecado, santo, inmaculado, necesitó el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre que le conllevaba a morir a la cruz, ¿cuánto más nosotros? Que estamos llenos de situaciones de lucha interna, de que aquí, que allá, que yo quiero. Sin el poder, hermano, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo. Efesios 5, voy a terminar acá.
Efesios 5, del 5 al 17 y 18. Un hombre lleno del Espíritu Santo va a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que eso es algo importantísimo, hermano. Acuérdense cuando los discípulos estaban en el huerto de Getsemaní y Jesús le habló varias veces que él iba a morir, ¿cierto? Incluso dijo, estoy triste hasta la muerte, le dijo Jesús a sus discípulos, pero andaban a otro lado. Y cuando los discípulos dijo, pelad conmigo, ¿quién peló? Nadie. Entonces Jesús dijo, el espíritu de este cuerpo más la carne es débil. Entonces, si yo me propongo hacer la voluntad de Dios, yo tengo que buscar también la unción para hacer eso. Ahí lo dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser lleno del Espíritu. Y una de las cosas que yo pocas veces veo es hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Usted va a identificar a las personas que son llenas del Espíritu Santo porque va a haber algo especial en ellos que usted le va a transmitir vida. Son pocas las personas, hermanos o hermanas, que andan llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que cuando una persona anda llena del Espíritu Santo es atrayente? Hay algo en ese hermano, hay algo en esta persona, hay algo que me atrae, es la unción. No es ella, no es él, es la unción. Y cuando nosotros andamos en unción, hermano, podemos tener victoria, podemos tener, no podemos ser derrotados, podemos tener victoria sobre todas las áreas que nos cuestan someterlas. El Espíritu Santo no solamente vino para que tú eres en lengua, te eches vuelta en el aire y tengas vistas espirituales. El Espíritu Santo vino para que tú puedas matar al hombre viejo y poder tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso es que el requisito de la Biblia dice ser lleno, es una orden. Si usted lo lee en la Biblia dice ser lleno, no está diciendo si tú piensas, si quizás te dice, es una orden. Y si usted sabe que tiene que ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuál tiene que ser su respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta a ese mandato? Lea lo que dice más abajo. ¿Qué dice más abajo? ¿Qué tiene que ser? Hablando entre vosotros con chismes, cagüines, intriga, y van a ser, así dice el libro, ¿no? Lo dice con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En mi corazón. Por eso que digo, nosotros, hermanos, no podemos dejar de alabar a Dios. Cuando usted deja de alabar a Dios, porque usted está centrado en su yo. Pobrecito de mí, yo he sufrido tanto que he sufrido. ¿Sabe lo que una de las cosas que hace la unción? Mata al hombre viejo. Lo mata. Ya no quiere centrar uno en mí. El Espíritu Santo, cuando desciende a una persona, inmediatamente le pega una patada al hombre viejo y lo saca de tu vida y ya no vive en la carne. Es un hombre espiritual, un hombre que tiene dominio de sus pasiones, de su mente, de todo. Es un hombre que está gobernado por otra fuerza, que es el poder del Espíritu Santo. Y un hombre que está gobernado por el Espíritu Santo va a ser un hombre que va a vencer y va a triunfar. En Gálatas dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Pues tiene que pedir a eso al Señor. Hermano, muchas veces usted va a tener que gemir por eso. Muchas veces usted va a tener que ayunar por eso, ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, una de las cosas que a mí más me impactó, o más le deseo, perdón, es ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando yo empiezo a ser lleno del Espíritu Santo, hermano, me siento otra persona. Internamente. Externamente sigo siendo algo también. Es lo que hay. Pero internamente, hermano, se desata una nueva identidad en mí. Otra persona toma el control. Una nueva creación. ¿Usted sabe quién es el Cristo? ¿Usted conoce su espíritu cómo es? ¿Sabe que en Erika Dios me reveló cómo es mi espíritu? Mi espíritu es guerrero. No es
Si externamente de repente soy callado, de repente no paso muy quieto, pero internamente, cuando confronté a un demonio ahorita, que estuve hasta las 4 de la mañana luchando con ese demonio, mi espíritu se lanzaba y le daba y pum, y nunca se quedó. Estuvo ahí, dándole al demonio. Estuve casi a las 4 de la mañana, recién empecé a agarrar el sueño. El diablo quería atacar y el espíritu se le iba en contra. Y ahí entendí, y Dios me dio a entender que el espíritu es así, es aguerrido. ¿Me entienden? Es luchador. Esa es la nueva identidad que uno tiene, es el ADN de Jesucristo. Porque Jesús nunca fue vencido, ¿no? ¿Cierto, no? Y eso tiene que manifestarse. ¿Saben lo que en Romanos capítulo 8 dice? Que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Manifestar lo que está dentro. Y dentro de ti, hermano, hay una nueva creación. Y a veces se sale para afuera y toma dominio de tu hombre y empieza a andar en otras dimensiones. Yo conocí un hermano que venía de Florida, un misionero, que era un pastor, se llamaba Francis Bochero, y él venía por un quebranto bien grande, no sé qué, nos dijo qué le había pasado en la iglesia, y él se sentaba a leer la Biblia, y era un hombre que no tenía mucho cariño, o sea, era un hombre expresivo, pero de él salía algo tan hermoso, tan hermano. Él se sentaba y salía algo de él. Y yo no entendía qué cosa, porque era algo maravilloso, pero él no hacía nada para hacer, no forzaba nada. ¿Saben personas que en 2 personas he visto cómo Cristo se refleja en ellos? Y es algo maravilloso, porque es como que tú ves a otra persona en él. ¿Me entienden? Y eso es lo que quiere hacer a nosotros, que el hombre externo se manifieste y tome el dominio de este hombre pecador y maloliente. ¿Sabes lo que Dios dijo los días? Domina tu monstruo, mi hijo. Así dijo, el hombre viejo. El hombre viejo, hermano, es un engendro del diablo. Así de literalmente es. No puede ser regenerado, no puede ser salvado, tiene que ser muerto. Y si usted apapacha a ese hombre viejo tarde que temprano, hermano, se va a levantar y te va a destruir. Si usted no domina ese carácter explosivo, tarde que temprano el hombre viejo te va a dominar y te va a hacer cosas que tú ni te imaginas. Por eso es importante que usted sea lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a poder dominar a ese monstruo que quiere gobernar. Romanos capítulo 8, y ahora sí que termino. Usted tiene un hombre viejo, hermano, que es el aliado del diablo. Ahí el diablo se place, ahí el diablo se mueve. Dice Romanos capítulo 8, verso 13, porque si vivimos conforme a la carne, estáis a punto de qué cosa? De morir, pero si por el Espíritu, ¿por qué cosa? Si el Espíritu de mí es lleno del Espíritu Santo, puedo recién hacer morir las obras de la carne. Por eso es una persona que no está llena del Espíritu Santo es agresiva, es violenta, es incrédula, es quejosa, es cagüinera, tiene todo lo negativo, porque no está dominado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando entra una persona, viene el Espíritu Santo, domina sus emociones, domina sus pasiones y sus deseos, y ya no se manifiesta el hombre viejo, se manifiesta la nueva creación. Entonces usted va a tener un efecto y va a tener un testimonio a la gente. ¿Por qué mucha gente, hermano, se va a la iglesia? ¿Ves? Porque no hay testimonio. ¿Qué es lo que se más hace en la iglesia? Cosas de la carne. Pero si somos hombres llenos del Espíritu Santo, y es la voluntad de Dios que usted sea y yo sea, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Y cuando esté lleno del Espíritu Santo, usted puede dominar sus pasiones y deseos. Entonces de repente la carne va a querer algo y usted dice, no, te someto ahí. Porque los demonios usted lo puede dar, y es cierto, y obedecen.
Pero la carne tiene que crucificarla. Y para crucificar la carne tienes un poder mayor. Por eso es que la lucha no es tanto hacia afuera, sino es hacia adentro. ¿Me entienden? La lucha no es tanto contra, sí, es más, si yo domino a este hombre viejo, bajo la unción del Espíritu Santo, recién yo puedo ir afuera. ¿Me escuchó? Si yo no domino a este hombre viejo, y el hombre viejo me domina a mí, afuera, hermano, va a hacer papilla, digamos. Por eso es que usted tiene que primero dominarse bajo la unción. No es mi fuerza tampoco. No, yo no voy a pelear, no. Bueno. ¿Entienden? No voy a pelear para nada, no voy a pelear primero. ¿Por qué? Porque está por su fuerza. Por eso es que la unción usted la necesita, yo la necesito. Para que eso me domine y me diga, no voy a hacer, no voy a hacer. Y usted tiene gobierno de su ser. Sus pasiones tienen que ser dominadas por el Espíritu Santo. No que las pasiones te dominen, especialmente los jóvenes. Porque los jóvenes están en las... ¿entiendes? Y las pasiones, dice, por eso Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque están... ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Entonces entender. ¿Se dan cuenta, hermano, que la vida cristiana es algo práctico? Y algo no tan místico? ¿Sí? Voy a esperar que Dios... No, hermano, obedezca la Biblia. Voy a esperar que Dios venga en sueño, en visión de noche y me diga, este mago. No, hermano, lea la Biblia, déjese de esa porquería. No sea místico. Si las cosas de Dios están escritas acá, miren, todo lo que he hablado yo, le he dicho yo algo que Dios me dijo, aquí está. Este es el manual para su vida. Lo que pasa es que usted quiere el camino corto, usted no quiere orar, no quiere ordenar, no quiere hacer nada, quiere que Dios lo transforme con una varita mágica que venga así, ¡pim! Transformado. ¿Qué es transformado? ¡Pim! No es así. Hermanos, si somos así, esperamos acá adelante, pensamos que es una unción. Sí, Dios puede cambiar algo de ti, pero el trato es diario. Y es tu deseo, porque Dios no te va a obligar. Si tú quieres santificarte, vas a hacerlo. Si no lo quieres, no lo hagas, pero es tu deseo, es tu voluntad. Dios quiere que tu voluntad esté rendida a Él y que sepas que cuando tú rindas la voluntad de Dios a Él, Él te va a dar lo mejor en su tiempo.